Cuentos humanos. Durante muchos años La Llorona ha aterrorizado a todos aquellos que tengan la desgracia de escuchar su terrible grito, su angustia, su dolor, su desesperación, y más aún, aquellos que tengan la desgracia de haberla visto. ¿Es acaso la Cihuacóatl? ¿Es acaso aquella mujer que desesperada porque la dejaban y le iban a quitar a sus hijos los mata, y ahora arrepentida pena buscándolos? ¿Es acaso la Cihuanaba? ¿Es cualquier expresión de Latinoamérica que de ella se tenga? Ante su terrible grito, mis hijos, se estremece el alma, se hiela la sangre, hasta las fogatas parecen querer escapar. Lo cierto es que La Llorona es una manifestación espectral, es un choque entre dos dimensiones que nos produce terror, pánico, angustia, desesperación. Y hay muchas personas que han sufrido su presencia. En este video vas a aprender muchos, pero de verdad muchos aspectos de La Llorona que desconocías quizá, o reforzar los que ya tenías en cuenta. Hemos hecho una gran investigación, hemos hecho un gran cuento ficticio y también tenemos el relato original que da vida a todo lo anterior. Quédate con nosotros. Hola amigos, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Agradecimiento a todos los amigos del TikTok, son más de 530, no quiero dejarme ninguno. Gracias porque nos apoyan en este proyecto también. Allá les gustamos con 1 minuto, acá les vamos a gustar más. También acá síganos, suscríbanse y gracias por enviarnos su relato. Vamos a empezar con el primero que nos enviaron. Y gracias a los amigos que nos empiezan a conocer en YouTube, les contamos de qué se trata el canal. Este video va a ser el único tan largo, porque aquí se ven los 3 tipos de videos que van a encontrar en el canal. Entonces les pedimos que por favor lo vean todo para que se enteren de qué se trata. Y se trata, también se los explico rápidamente, de lo siguiente. Ustedes nos envían una vivencia real, paranormal o sobrenatural que les haya sucedido a ustedes o a alguien que conozcan y que cuente con su autorización. Y en ese mismo correo donde nos envían su vivencia real, nos autorizan a que nosotros trabajemos con ella, que lo publiquemos, que lo compartamos, que lo mostremos. Y en base a esa vivencia que ustedes nos manden, nosotros hacemos una investigación general y particular de su vivencia. También si nos expresaron dudas o preguntas, también las contestamos. Eso va a ser en otro video. Ahí vamos a presentarles en otro video la investigación que hicimos. Y en otro video vamos a mostrarles la vivencia paranormal real que nos enviaron. Y pues el cuento, de ahí de esas dos partes surge un cuento ficticio, una anécdota ficticia relatada como que la cuentan del otro lado de la vivencia que nos enviaron. O sea, si alguien nos dijo me espantó un fantasma, la anécdota ficticia, el cuento de humanos, que es la parte central de este canal, lo cuenta el fantasma, porque nos espantó. Eso surge de alguna de las varias posibilidades de investigación. Y es una forma en que ustedes mandándonos su relato, es la forma en que ustedes son creativos con nosotros en este canal. Y pues nosotros les mostramos la investigación donde les sacamos de sus posibles dudas, donde aprendemos todos
y pues es una forma en que ustedes son creativos con nosotros, y también es otra forma de pues saber que no estamos solos, ¿verdad? Cuando nos pasan estas cosas que a más personas también les pasan. Y en cuentos de humanos, por supuesto que cuentan con toda nuestra credibilidad, con todo nuestro respeto y con toda nuestra confianza. Así que, amigos, amigas, quédense con nosotros hasta el final del video. Es muy interesante lo que tenemos que mostrarles y lo hicimos con mucho amor para todos ustedes. Primero, la anécdota ficticia, el cuento de humanos. Después, la vivencia real, que está espeluznante. Y después, la investigación. De momento, y sin más preámbulo, adelante con el cuento de humanos. Y de esta manera, ¡comenzamos! Esto es Cuentos de Humanos. Anécdotas basadas en relatos sobrenaturales que la gente jura son reales, mezclados con esoterismo que juramos es legítimo. El relato del día de hoy se titula Que lo disfrutes. Hola, pues les quiero contar mi relato. Yo soy La Llorona y les quiero decir, entre otras cosas, que no tienen por qué espantarse precisamente tanto conmigo. Es muy molesto que yo a pesar de todo el dolor, el sufrimiento, la angustia, la desesperación que siento, y que a veces me harto de estar sola con todo este penar, es muy triste que yo me trate de acercar, sin molestar, sin dar lata, solo quiero compañía. Y la gente se desmaya, se aterroriza, grite más feo que yo. Vamos, algunos se desmayan, otros me avientan maldiciones, groserías, pedradas mentales. Es muy triste. Es muy triste también que no empaticen, que sean tan fríos de corazón, que no traten de comprender. Es muy fácil juzgar, ¿verdad?, que si no tienes hijos, que si no. Pero a nadie le da por rezar por mí, a nadie me dedica una misa, a nadie se apiada, a nadie. Son muy fríos. Es muy triste la forma en que los humanos se comportan a veces con nosotros, ¿no? Yo fui humana y cometí errores, yo no creo que estén libres de pecado o de errores, ¿verdad?, para que estén tan duros conmigo. Y pues ya por regla general he aprendido a no acercarme o a tratar de no acercarme, que a veces también voy tan distraída con mi dolor, con mi sufrimiento, buscando a mis hijos, que pues no pongo atención, tampoco estoy por ahí buscando evitar humanos específicamente. Yo voy por todas partes donde haya agua, buscando a mis hijos, porque pues yo alguna vez los ahogué y la corriente se los llevó y yo no sé en qué río, de qué parte los encuentro, yo por eso los busco. Y el relato específico que les quiero contar fue de una ocasión, aunque yo ya tengo por regla general tratar de no acercarme a los humanos, en una ocasión sentí mucho amor de una pequeña casa. Sentí mucho amor y es un sentimiento que hace tanto tiempo que no percibía, que no pude evitar acercarme con un imán y asomarme por esa ventana y ver a una madre abrazando a su criaturita, casi recién nacida. Con tanto amor la abrazaba, con tanto amor. Yo estaba observando, recordando cómo alguna vez tuve a mis pequeños entre mis brazos. Estaba sintiendo, solo cerca, sintiendo todo ese amor. La mujer se quedó dormida, su bebito también. Y yo solo estaba ahí observando. En eso sentí peligro, a un lado, a mi lado izquierdo, y volteo. Y estaba también observando la escena una bruja
con los ojos muy rojos. Tenía la boca abierta, los colmillos, la expresión de la mirada viendo a su niño con deseo, babeando realmente, imaginándoselo ya entre sus fauces. Yo me espanté mucho, no por mí, por la forma en que veía ese pequeño, y traté de avisarle a la madre, traté de decirle, señora, despierte, hay peligro, pero yo cuando trato de estresarme, lo único que puedo hacer, así como algunas criaturas aúllan, otras ladran, yo cuando trato de expresar lo que sea, lo único que puedo emitir es pero no me importó, yo lo que quería era que esa mujer despertara, y bueno, al fin de algunos intentos lo logré, despertó. Y pues ya, la bruja sí me vio amenazante. Ya estaba por amanecer y las dos teníamos que ir de ahí, pero la bruja me vio de manera muy amenazante. Después me sucedió algo realmente novedoso en mi estado, porque mi estado de ordinario es siempre de dolor, de sufrimiento, de angustia, de desesperación, de búsqueda. Yo no puedo hacer otra cosa, yo no puedo quedarme quieta, yo no puedo hacer otra cosa que deambular buscando a mis hijos, buscándolos, dentro a los ríos, los busco. Yo no puedo hacer otra cosa, pero me sucedió algo que rompía eso, algo diferente, algo distinto. Me quedé preocupada por esa criatura que había visto en esa casita. Es algo que realmente me resultó novedoso. Ya me había pasado otras veces, pero pasa tan esporádicamente y eso rompe mi dolor, mi angustia, mi desesperación, mi estado de infierno. Lo rompe y pues la verdad sí lo aprovecho un poco. Hacía mucho que no me pasaba y me volvió a pasar algo diferente a lo que siempre estoy padeciendo. Como que es salir un poco del infierno unos instantes. Y la esperanza, ¿no? Algunos otros espectros me han comentado que si uno ayuda a los humanos, uno se ayuda a uno mismo. Entonces, ¿por qué desperdiciar esas oportunidades, no? Entonces, a la madrugada siguiente, me volví a acercar a la dimensión de los humanos, pero esta vez no para buscar a mis hijos, sino específicamente a aquella casita. Y encontré, bueno, lo que encontré realmente me pareció peligrosísimo. La bruja ya estaba dentro de ese pequeño cuarto, porque era una casa pequeña, era un cuartito de 5x5 y ahí era todo, ahí era sala, recámara, comedor, cocina, todo. Era una gente muy pobre. Ya estaba dentro del cuarto de la bruja, estaba en un rincón, en el rincón pegado a la pared por la cama, esperando a que esa madre se muriera. Yo naturalmente traté de avisarle, traté de decirle, señora, despierte, y lo único que pude, porque es lo único que puedo, sea lo que sea que yo quiera expresar, lo único que yo, vamos, así como hay criaturas, ya, no sé si lo dije ya, no sé si no, así como algunas criaturas solo ladran, solo aúllan, yo cuando quiero expresar lo que sea, lo único que me sale es ¡ay, mis hijos! Pero no importa, lo que importaba era nuevamente despertar a aquella mujer, y ya tenía la bruja ahí, casi en la cabeza, y lo intenté, juro que lo intenté mucho, hasta que por fin la desperté. Y esa bruja nada más dirigió su mirada hacia mí amenazante. Y yo trataba de distraer a la bruja. Seguí emitiendo mi grito para que la mujer no se durmiera, tratando de distraer a la bruja. Hacía esto, hacía aquello, Bueno, yo ya no supe qué pasó, porque después llegó una gran luz y tuve que alejarme. Yo sé que de esa luz me tengo que alejar. Y la bruja salió disparada. Ya no supe qué pasó, ya no pude saber qué pasó. Pero bueno, ese fue mi relato y pues yo espero que esa mujer sepa conservar el amor de ese hijo. Y espero que haya servido mi acción
y espero que eso me ayude. Que eso me ayude a poder perdonarme, a encontrar a mis hijos, a escuchar de su boca cuando yo les pida que me perdonen, cuando les explique que yo no los quería matar, cuando les haga saber que fue un arranque, que no pensé, que no supe, que cuando me di cuenta ya los había matado, porque yo me arrepentí, que yo no sé ni cómo sucedió, cuando les explique eso, todo lo que he sufrido, todo lo que los he buscado, yo quiero escucharlos decir, mami, te perdonamos, y hasta entonces encontraré la paz, hasta entonces encontraré la paz. Pero bueno, a ver qué pasa conmigo. Por ahí, si pudieran enviar una oración por mí, será bien agradecida. Esperamos que les haya gustado tanto esto que acaban de ver como a nosotros nos dio gusto haberlo elaborado para ustedes. Y bueno, pues vamos a pedirles por favor que nos den su like, que compartan los videos, que nos recomienden. Vamos a pedirles también que por favor se integren a nuestras redes sociales que aparecen aquí arriba, y también vamos a dejar en la descripción los links directos, ahí que nos hagan nuestro amigo, nuestra amiga, que nos sigan. También por favor denle la campanita si les sale, cuando les salga denos un like, porque eso es muy importante, que compartan nuestros videos, nuestro contenido, que lo recomienden, que se suscriban al canal y que nos den su me gusta. Es muy importante porque es la manera en que nosotros podemos seguir tratando de divertirlos en este canal. Entonces, por favor, háganos, ustedes participen con nosotros, sean parte activa, intégrense. Queremos ser una gran familia donde ustedes participan tanto como nosotros. Y pues ahora, sin más preámbulo, los dejamos con la anécdota real, esa vivencia que nos envió esta amiga, a la cual le damos encarecidamente las gracias por haberlo hecho. Gracias, amiga, de verdad yo cuando leí tu historia se me erizó la piel. Ustedes verán que no es para menos. Los invito a que se acerquen una bebida, vayan al servicio, apaguen su celular, ya no se distraigan, apaguen la luz para que puedan disfrutar y dimensionar en toda su crudeza esta vivencia que tuvo la amiga que nos envió esta historia. Por favor, traten de imaginar qué les sucede a ustedes. Adelante. Hola. Mi nombre prefiero no decirlo. Este es mi relato, que se divide en dos partes porque me sucedió en 2 días. Ignoro si fueron 2 eventos separados, pero yo creo que el uno se relaciona con el otro y es lo siguiente. Día 1. Vivía yo en Picos, Iztacalco. En esa unidad había mucho vandalismo, pero a los que vivíamos ahí no nos metíamos con los delincuentes, relativamente, no se metían con nosotros. Una madrugada, estábamos mi esposo a la orilla de la cama, yo en el medio y nuestro bebé de 1 mes de nacido en la orilla de la cama que pegaba en la pared, para que su padre en un movimiento brusco no le dañara. Dormíamos plácidamente. De pronto me desperté. No me despertó el lamento, sino desperté primero, pero enseguida comencé a escuchar como si a una chica la estuvieran dañando. Se escuchaba como si le torturaran o abusaran de ella sexualmente. Era un grito espantoso pero ininterrumpido, demasiado largo para cualquier ser humano con semejante intensidad y agonía, así que pensé, vaya pulmones. Luego pensé, bueno, lo que le estén haciendo los vagos debe ser espantoso por la manera en que se oye ese grito, desgarrador, indescriptible de tormentoso. Realmente parecía que le torturaban y que su dolor era inenarrable, pero el grito no se pausaba para tomar aire y poder seguir gritando y ya llevaba de verdad mucho tiempo ininterrumpido y sin que pareciera que fuera a terminar, se sostenía. Pensé, a saber de dónde saque aire el cuerpo cuando siente la necesidad de gritar así. Moví a mi esposo para despertarlo y me costó un poco, me botaba, pero lo conseguí y ya despierto le dije, escucha ese grito y él me dijo, no vayas ni a mover la cortina,
que siempre hay unos atacando y otros observando, y si alguien llama a la policía pensarán que nosotros los delatamos y ya sabes que sigue. El grito seguía desde que lo comencé a escuchar, idéntico, sostenido y sin la menor interrupción, y siguió más tiempo y al final, sorpresivamente, porque nunca pareció como si ya tomara tono de terminar, dijo muy rápido: mis hijos, y cesó. Mi esposo me dijo: pasa al niño en medio, y lo hice. Así pasaron como 2 horas de gritos que duraban minutos, con lapsos de como 15 minutos entre uno y otro. Como a las 4 a.m. comenzaron a oírse más lejos y le dije a mi esposo: ya se va, y me contesta: no, está acercándose, se escucha eso al revés, cuando se acerca se oye lejos y cuando la oyes lejos está cerca. Mi suegra, al saberlo, a la mañana siguiente nos dijo: me bautizan a ese niño, pero a la brevedad. Día 2. Al día siguiente el niño estaba cerca de la ventana y yo en medio, para que su papá no lo lastimara, nuevamente. Desperté igual que la madrugada anterior y escuché el mismo grito increíblemente largo y desgarrador de la Llorona, algo como arrrrrrgar. Parecía como si se ahogara al gritar así y sufriera lo indecible, como una garganta desgarrándose o ahogándose, pero el grito otra vez, seguía fuerte, potente, de más de 1 minuto ya y sin que se oyera pausa ni para respirar. Pensé encender la luz, pero mi esposo me había advertido que ni mover la cortina, ni meterse, porque qué tal si ahora sí eran los que atacaban chicas y, aunque el instinto es ayudar, si daban más miedo esos maleantes que la Llorona o el espectro que sea, las represalias eran fuertes. Y yo meditando esto, igual que ayer el grito seguía, pero esta vez empieza a tomar tono de fin, a bajar gradualmente de tanta intensidad sostenida y dice al final rapidísimo: mis hijos. Madre mía. De nuevo esa cosa. Se echó gritando frente a mi ventana como 1 hora y ya teníamos al bebé en medio. Aquí hago un paréntesis. Hacía 2 semanas que mi abuelita le regaló a mi bebé un oso de peluche enorme, como de 70 centímetros de alto y pachonzote. Volviendo a esa noche de mi relato, nos invadió un sueño que literalmente nos obligaba a dormir pese a nuestra alerta. Así que nos acomodamos al revés en la cama para que la ventana de la pared nos quedara en los pies y no directa al niño, y según nosotros dificultar su acceso. La verdad, el sueño ya no nos dejaba razonar bien y esa medida fue emergente antes de que nos dominara por completo el sopor. De repente, no sé cuánto tiempo pasaría, me despierto justo en el instante en que me jalan a mi hijo de un tirón. Apenas lo pude pescar de un pie. Lo levanté para poner mi mano en su espalda y no lastimársela. Lo acomodé y me vencía el sueño y otra vez me lo jalaron. Lo mismo pasó en total 3 veces, pero la tercera, al acomodarlo supe, o creí que si lo ponía sobre mí con su cabecita entre mis senos, aunque me durmiera, estaría a salvo, y así lo hice. Solo antes de dejarme perder por el sueño, volteé a de donde me lo jalaban, abajo, en el suelo, y casi pegados a la pared vi 2 ojos rojos como brasas, pero solo pensé: pinche osito, qué feo se le ven los ojos de noche. Mañana lo saco del cuarto. Y me dormí. A la mañana siguiente veo al abrir los ojos al oso en la silla, frente al comedor. Recuerdo todo y siento de golpe todo el terror que no sentí en la madrugada por no comprender, seguro gracias a mi padre Yahvé, que no eran del oso aquellos ojos rojos que vi. Pero ahora con la enorme diferencia de que ya había amanecido y ya se habían ido. No quiero ni imaginar qué habría pasado si cuando estaban ahí de verdad razonó que no eran de este mundo y los tenía a 40 centímetros a lo sumo. Me he preguntado si eran esos ojos rojos de la Llorona o si la Llorona me avisaba que ahí andaba rondando a mi niñito una bruja. Espero les haya gustado, luego les cuento más cosas. ¿Qué tal estuvo, ¿Qué tal esa vivencia que tuvo nuestra amiga y que nos hizo el gran favor de enviarnos? Gracias, amiga, gracias por haberlo hecho. Fuiste nuestra madrina, la primera que nos envió y la primera que abrió el canal. Gracias, de verdad. Y amigos, pues esa va a ser la manera en que funcione este canal. Van a ver en el canal nuestros cuentos de humanos, que son anécdotas ficticias, y a esos cuentos de humanos les van a dar like, y ahí mismo les vamos a indicar en el cuento de humanos cuántos likes y a cuántos suscriptores tenemos que llegar para que les mostremos
de esa anécdota ficticia la vivencia real que nos enviaron y la investigación. Y aprovecho para invitarlos a nuestro próximo trabajo, que está de verdad de terror. Se trata de una vivencia que nos enviaron acerca de una persona que nos relata cómo le hicieron un trabajo, un ritual de hechicería, y cómo por nada se salvó de una posesión diabólica. Está muy interesante, así que no se nos despeguen, estén al pendiente para que lo puedan ver. De verdad merece mucho la pena. Ya saben, cuando vean aquí nuestros cuentos de humanos, les vamos a indicar ahí cuántos likes, cuántos suscriptores son necesarios para que les publiquemos la vivencia real que nos enviaron y la investigación que dieron origen al cuento de humanos que acaban de ver. Esto es importante para que nosotros sepamos que vamos bien, que les está gustando, que merece la pena seguir aquí, que es posible seguir aquí. Así que de momento eso es todo respecto de ese tema. Y a continuación vamos a ver de este video de La Llorona la investigación. Adelante. La leyenda de La Llorona es, sin duda alguna, una historia trágica y muy triste. También es una narración que todos los mexicanos conocemos y de la cual hay varias versiones, aunque también se le encuentra en varios países latinos de América. Una de las más populares, de Puebla, Guanajuato, Michoacán, el Bajío y toda ciudad colonial. Es también una de las más populares en México y también es de las narraciones que tiene más versiones. A pesar de eso, todas coinciden en tener como protagonista a una mujer. Te invitamos a conocer las versiones de esta desgarradora leyenda de La Llorona, ante la cual las fogatas arden con llamas que se agitan como si quisieran escapar de algo. De repente, todo queda en silencio, ya nadie se ríe. Nadie habla. Solo el susurro de un viento frío que mueve los cabellos. Entonces, como si se tratara de una película de terror, una mujer emerge de entre los árboles, del río, de la ciudad. Ante su presencia un gélido frío lo envuelve todo y penetra y recorre el cuerpo. Su desgarrador y largo lamento paraliza y, tras él, se le entiende decir, ¡ay mis hijos! Mientras el espectro grita, se siente que la piel se estremece. Los rostros palidecen extrañamente y el instinto llama a quedarse quietos para evitar llamar la atención de aquel ente. Mito, sugestión o verdad. Sí que hay una realidad. De manera tremenda, única, inevitable, contundente e innegable, se siente más que mucho miedo. Se siente un terror espantoso que no es de este mundo. El alma sabe que esto es de otro plano dimensional, de otra realidad. Primero detallemos qué o quién es el fenómeno identificado como La Llorona. En una leyenda, La Llorona era una mujer indígena y pobre que, enamorada de un criollo rico, sucumbió al amaciato con él. Relación de la que nacieron 2 hijos. Sin embargo, su amado un mal día le dijo que la abandonaba. Que ella no valía como mujer. Que era indecente, ambiciosa y embustera. Que la abandonaba por otra mujer. Que se casaría con una dama de su condición y estirpe y, además, decente, a la cual adoraba. Que le quitaría a sus hijos para darles una buena madre y un digno hogar. Enloquecida de dolor y ante la angustia de perder a sus hijos, según unas versiones, o bien presa del odio hacia aquel traidor y contra el fruto de su amor con él, según otras. Ella ahogó a sus pequeños hijos en el río. Algunos cuentan que murió deambulando por las calles, completamente demente, buscando ya desde en vida a sus hijos. Otros afirman que tras ahogarlos, y una vez dimensionó la magnitud de la atrocidad que acababa de cometer e incapaz de soportar más la vida, se suicidó. En otra versión, se dice que La Llorona se comenzó a escuchar antes de la llegada, el 19 de abril de 1519, de los conquistadores españoles, atribuyendo así su lamento a una diosa de la tierra, las cosechas y el maíz, madre azteca,
la Cihuacóatl, que también varía entre la hermana o madre del dios Huitzilopochtli. Siendo así que la deidad se dolía así por el destino que esperaba a sus hijos e hijas aztecas. La Llorona es, como tradición y folclor, desde las cosmogonías indígenas, hasta la época colonial y en la actualidad, tradición. La Llorona es también, como experiencia sobrenatural, la temida manifestación de deidades femeninas prehispánicas o la sobrecogedora y espeluznante aparición de un espectro del folclore hispanoamericano que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, y que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches por ríos, pueblos, caminos solitarios y ciudades, a altas horas de oscuridad, asustando con su sobrecogedor dolor, grito y llanto a quienes la ven oyen en la noche, o ambos a la vez, o bien iniciando como deidad prehispánica y evolucionando como alma en pena. Su leyenda posee gran diversidad de versiones. Durante la época colonial, las generalidades de la leyenda de la Llorona tomaron forma, y a través del tiempo, la leyenda de la Llorona se ha convertido en parte del imaginario colectivo de Hispanoamérica, trascendiendo fronteras y volviéndose parte de la identidad cultural, el folclore y la imaginería popular de muchos países. En la actualidad, la leyenda continúa siendo muy popular desde su origen en México, pasando por Centro y Sudamérica, hasta Argentina y Chile, así como en los estados del sur de los Estados Unidos con mayor población de habla hispana, como Arizona, Texas y Nuevo México. En el caso particular de México, el personaje de la Llorona es signo de identidad nacional y patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Para las culturas ancestrales de América Latina, los mitos responden a las interrogantes sobre el origen del hombre y el universo. Estos mitos fueron llevados por las sociedades autóctonas de América en sus migraciones, siendo transmitidos de forma oral a través de muchas generaciones. Los mitos tradicionalmente están ligados a la religión y el culto. Sus personajes son seres divinos, a la vez adorados y temidos, cuyos poderes trascienden el intelecto humano. Ya sea que el mito sea inspiración quechua, náhuatl, guaraní o aymara, su esencia radica en la necesidad del espíritu indígena de desentrañar las maravillas y misterios que le rodean y espantan. La leyenda de la Llorona es, ante todo, una historia creada para dar aviso y terror. En su versión prehispánica, varios investigadores estiman que la Llorona, como personaje de mitología y de leyendas, tiene su origen en algunos seres o deidades prehispánicas como Ahuicanime, entre los purépechas, Sonaxi-Quecuya, entre los zapotecos, la Cihuacóatl, entre los nahuas aztecas, y la Estabay, entre los mayas lacandones. Siempre se la identifica con el inframundo, el hambre, la muerte, el pecado y la lujuria. En el caso de Estabay, o Estabal, esta diosa lacandona se identifica como un espíritu malo con la forma de una hermosa mujer cuya espalda tiene forma de árbol hueco. Al inducir a los hombres a abrazarla, los vuelve locos y los mata. La diosa zapoteca Sonaxi-Quecuya, en tanto, es una deidad de la muerte, del inframundo y de la lujuria que aparece en algunas representaciones con los brazos descarnados. Atractiva a primera vista, se aparece a los hombres, los enamora y los seduce para después transformarse en esqueleto y llevarse el espíritu de sus víctimas al inframundo. Ahuicanime era considerada entre los purépechas como la diosa del hambre, su nombre se puede traducir como la sedienta o la necesitada. También era la diosa de las mujeres que morían al dar a luz en su primer parto, las cuales, según la creencia, se volvían guerreras, Mosihuaquetzaque, lo que las convertía en divinidades y, por ende, en objetos de adoración y ofrenda. Esta abundancia de diosas conectadas con cultos fálicos y de la vida sexual fue inicio no solo de la Llorona, sino también de otros fantasmas femeninos que castigan a los hombres, como la Ciguanaba, la Cegua o la Sucia. Respecto a la diosa azteca Cihuacóatl y otras diosas mexicas, la Catrina es el emblema del tradicional Día de Muertos mexicano. Su figura huesuda y cara de calavera recuerda las formas de las Cihuateteo aztecas, espíritus femeninos de las mujeres que mueren durante los partos, de los cuales la Chocacihuatl, la Llorona, es la primera de todas. En el caso particular de mexicas, la leyenda prehispánica de la Llorona surge de una multitud de narraciones orales híbridas. A la Llorona se le ha relacionado con la diosa prehispánica Tempecutli, que purgaba una pena por haber ahogado a sus hijos en un río.
Esta diosa, que era muy bella, tenía la capacidad de cambiar su rostro por el de un animal si era mirada a los ojos, como los nahuales y le han otorgado rostro de perro. Otra deidad con la que se le ha relacionado era la diosa del inframundo Mictlanzíhuatl, que seducía y perdía a los hombres. También se ha propuesto que la Llorona es una hibridación de tres diosas mexicas, Cihuacóatl, la diosa madre y mujer serpiente, Teoyaominki, la vigilante de los muertos, y Quilastli, diosa de los partos y los gemelos. Para los mexicas, este trío de diosas vagaba en la figura de una mujer vestida de blanco que lloraba por sus hijos extraviados, y escucharla era un mal presagio. Uno de los antecedentes prehispánicos más conocidos de la leyenda de la Llorona es el que la identifica con la diosa mexica Cihuacóatl. Esta diosa posee diferentes atributos: diosa de la tierra, Coatlicue, de la fertilidad y de los partos, Quilastli, mujer guerrera, Yaocihuatl, y madre, Tonantzin, tanto de los mexicas como de sus mismos dioses. Era la madre de Huitzilopochtli, el mayor dios mexica y dios de la guerra. Cihuacóatl era también la patrona de la Cihuateteo, espíritus de mujeres muertas en parto que de noche vocean y braman en el aire, que bajan a la tierra en ciertos días dedicados a ellas en el calendario, con el fin de espantar en las encrucijadas de los caminos y que son fatales para los niños. A una de estas Cihuateteos se le podía escuchar en las noches, lanzando grandes lamentos por la muerte de su hijo y la pérdida de su propia vida. La llamaban Chocacíhuatl, del náhuatl choca, llorar, y Cihuatl, mujer. Era la primera de todas las madres que murió al dar a luz. Reminiscencia probable a la madre del dios azteca de la guerra Huitzilopochtli, quien abrió con su hoja de pedernal y obsidiana, un puñal, el vientre de su madre para nacer. Allí flotaban en el aire las calaveras descarnadas y separadas de sus cuerpos, Chocacíhuatl y su hijo, cazando a cualquier viajero que hubiese sido atrapado por la oscuridad de la noche. Si algún mortal veía estas cosas, era un presagio seguro de infortunio o incluso muerte. Era esta entidad una de las más temidas del mundo náhuatl desde antes de la llegada de los españoles. Época colonial. Sabemos que la conquista espiritual de los pueblos indígenas por parte de la Iglesia Católica retomaba, aprovechaba y utilizaba todas las partes más significativas y arraigadas en la mente, psique y corazón de los pueblos conquistados para, en torno o basado en ellas, tornarlas en alguna fábula, leyenda o enseñanza literaria más acorde a los intereses de la nueva religión que pretendían inculcar, por lo que no sería extraño que, del lamento de la Chocacíhuatl, se pasara al lamento de aquella mujer, que pecaba como amante y cuya relación maldecida y conducta pecadora pagó con el desprecio y el aborrecimiento de su propio amante y que, claro, enloquecida de pecado, mató a sus hijos ahogándolos en un río. Ello no debe significar un ardid puramente creado o inventado por la Iglesia Católica que después pasó a la sugestión colectiva, en el sentido supuesto de histeria grupal, puesto que se dan casos de, sin conocer su historia, e identificarla hasta posteriormente, haber sufrido su presencia o aparición, o sea, haber sido espantado por la Llorona. Sino más bien se trató de una forma de aprovechar un hecho paranormal que sucedía y aún sucede, porque todo aquel que la ha visto, oído y presenciado puede constatar la evidente, contundente, irrefutable, comprobable y por tanto innegable realidad de haber estado al paso de ella, envuelto y siendo parte de algo sobrenatural, de haber experimentado una vivencia terrorífica, real y paranormal, que, definitivamente y sin lugar a dudas, no pertenece a esta dimensión. Por ello ahora retomaremos la versión de la leyenda en su faceta colonial y en sincretismo con la conquista espiritual bíblica europea. Nuestro estudio. Nos hemos enfocado, primordialmente, en tratar el tema desde la perspectiva de la Llorona, para tratar de comprender el por qué la Llorona nos espanta. Es decir, por qué no descansa, por qué no trasciende, por qué no encuentra la paz y un lugar, un sendero por el que su alma pueda seguir su camino espiritual ideal, y permanece atrapada, penando y deambulando en esta dimensión a la cual ya no pertenece y que debió dejar hace mucho tiempo. Y lo hemos enfocado así, porque deducir desde la perspectiva nuestra el por qué la Llorona espanta a todo aquel o aquella que la encuentra y también alteró a la amiga que amablemente nos envió su relato, y a la que encarecidamente agradecemos el haberlo hecho, es de fácil deducción. Nos atemoriza o aterroriza, según el grado de la vivencia,
lo que desconocemos y escapa de nuestro control, máxime si pertenece a otra realidad alterna a la nuestra y nos encontramos indefensos y en terrible riesgo ante la naturaleza tremenda del evento, y todavía más aún, si dábamos tan extrema vivencia por algo imposible y de personas ignorantes. El efecto consecuente ante lo increíble, puede ser realmente devastador. Tengamos en cuenta entonces, el presente análisis, desde la perspectiva de la propia Llorona. Lo primero es pensar en si es la intención de la Llorona el espantar, o somos nosotros quienes nos espantamos ante su presencia y ella solamente, existe y se manifiesta conforme a su naturaleza, en su cotidiano deambular. O si, por el contrario, espanta deliberadamente y a qué grado puede ser capaz de lograrlo, lo cual también incluiría nuestra propia naturaleza y lo vulnerables o preparados y protegidos que estemos en el momento mismo del suceso sobrenatural. Lo cierto es que sí que sucede claramente un choque dimensional. Nos causa espanto la atemporalidad y los efectos de vivir en este mundo lapsos del otro o de algo perteneciente o proveniente de aquel y también actúa sobre nuestro organismo, psique y emociones. El miedo natural a lo desconocido se potencia en escalofrío y terror ante lo más temido, lo inexplicable e increíble, lo ilógico que, sin embargo, ahí está, y nosotros justo ahí, siendo parte en ese momento, indefensos. Nos está pasando a nosotros. Máxime además, que viene envuelto, emana, torna, invade y nos penetra, nos une y nos hace lo mismo con tanto y tan terrible dolor y sufrimiento. Pero claro que nos espanta la Llorona o su naturaleza y condición. Aquí una acotación importante. En el aspecto psicológico es importante resaltar que sabemos que no estamos alucinando desde el momento que, precisamente, el terror nos invade ante el reconocimiento de que la vivencia es algo que no corresponde a la lógica del mundo ordinario, con lo cual no se sale de la realidad, toda vez que incluso se la compara, reconoce y diferencia. Sabemos cuál es la realidad y que lo sobrenatural que nos espanta no pertenece a ella, que lo que experimentamos es paranormal. Permanecemos así, perfectamente ubicados en la realidad, mientras experimentamos el suceso sobrenatural y de ahí el propio término sobrenatural o paranormal que significa eso precisamente, ser partícipe de algo inexplicable de otra realidad, al tiempo de estar en la realidad y claro, darnos perfecta cuenta de ello. Por ello es que el cerebro incluso puede bloquearse un lapso ante no poder explicar la vivencia, la reconoce como extraña y fuera de la cotidianeidad, pero real, porque permanece en todo momento en la realidad mientras la vive. Simplemente la reconoce como sobrenatural o paranormal, como inexplicable o correspondiente a una realidad alterna, o bien no sabe explicarla. Pero la identifica como especial y extraordinaria, sucediendo al mismo tiempo que la realidad que le es familiar. Más claro, reconoce ambas realidades sucediendo al mismo tiempo. En cambio, si fuera nuestra vivencia una alucinación, nos parecería la realidad cotidiana y de ordinario. Ese momento sería lo perfectamente real natural para nosotros, como ocurre en quienes alucinan cuando lo hacen, la alucinación es su realidad tan ordinaria como cuando no alucinan. Ambos estados los perciben exactamente igual y no son capaces de diferenciar uno de otro y en consecuencia, no nos alteraría ni causaría miedo presenciar a la Llorona. Nos parecería tan normal como ver a la vecina de al lado y si en alucinación nos causara miedo presenciar a la Llorona, la reconoceríamos como única realidad y no como realidad alterna dentro de la realidad cotidiana. Además de lo anterior, las vivencias sobrenaturales, también se tratan de fenómenos aislados, que se van sin fármacos y que no van en aumento generalmente, y, aunque fueran recurrentes o con periodicidad, como en algunos casos extremos, una alucinación es desajuste mental, con características perfectamente diferenciadas de vivir un fenómeno paranormal, o incluso una secuencia de ellos. Es muy ignorante quien, a priori, nos diga, alucinaste o estás loco o loca, cuando referimos a haber experimentado un fenómeno sobrenatural. O nosotros mismos al no reconocerlo, tratando de ser científicos y escapar de la supuesta ignorancia, a veces caemos en juzgarlos como lo que sea o buscarles explicación de esta dimensión a primera instancia, sin considerar en serio darles una pensada imparcial, tomando en cuenta todas las posibilidades y luego decidir si los consideramos otra cosa o sobrenaturales. Nos impacta el cómo las personas prefieren pensarlo imaginé, aluciné, etc.,
antes de sopesar si tuvieron una experiencia de índole adimensional. Particularmente, le tenemos más miedo a un desajuste mental, que al ente más gañán. Comenten abajo o a nuestro correo electrónico, qué opinan al respecto de esto. Hipotetizamos que es posible que la Llorona solo vaya por doquier siendo ella misma tal como es, aunque se le atribuye la maldad de llevarse a criaturas no bautizadas. No podemos saber si es ella quien lo hace o nosotros quienes así reaccionamos, es decir, si es intencional o un efecto colateral de su paso, con sus características y circunstancias, al igual que el hecho de espantar dependerá también de la naturaleza de quien la percibe. Lo anterior en caso de que ella, a propósito o no, lo provoque, pues su paso podría ser aprovechado por alguien más e incluso pudiera tratar de avisar a las madres de algún peligro que acecha y que, por supuesto, no fuera ella. Por ello, tampoco podemos dejar de lado la posibilidad de que entes del bajo astral o alguna bruja, aprovechen todo esto de la Llorona para hacerse pasar por ella alguna vez, o ella al tratar de avisar del peligro de otro ser se haya llevado el crédito del daño. O que en realidad la Llorona siempre haya sido un ente oscuro. O que suceda todo en distintas ocasiones a la vez, que la Llorona a veces sea la diosa azteca, a veces la mujer que ahogó a sus hijos y a veces un ser oscuro que la aprovecha. Tengamos en cuenta que mucha gente la ha escuchado de muy diferente manera, con o sin el ay mis hijos, en cuyo caso igual confunde otro fenómeno similar con la Llorona o no, pero aún los ay mis hijos y los lamentos, que claramente identifican a la Llorona, suelen ser muy distintos de una vivencia a otra y así tenemos personas sosteniendo que el lamento es de una manera y personas diciendo que no, que personalmente la han escuchado y es de otra forma. Por supuesto que nosotros creemos en todas las personas que nos refieren que la han escuchado sea como sea que la oyeron y en que la percibieron tal y como nos lo describen. En todo caso, un buen consejo es hacer caso a nuestra reacción, pues a nuestra alma no se le puede engañar. Si nos invade el terror y el pánico, en la vivencia paranormal y ante lo que de ella nos lo provoque, eso y su intención, no son buenos. En el caso de la vivencia real que nos enviaron, origen de este trabajo, la persona nunca sintió miedo al escuchar a la Llorona, incluso pensaba que era una mujer viva siendo atacada aunque detalles no le parecían lógicos, como las características del lamento mismo, ella nunca sintió peligro ni miedo. Fue hasta la segunda parte de su relato que admite que, de haber razonado que estaba en presencia de un ser de ojos rojos como brasas, habría sentido pavor, y en esta parte incluso duda que esos ojos sean de la Llorona. Si la Llorona hubiera sido el peligro, no lo dudaría y desde la primera vez que la escuchó hubiera sufrido el pánico que otros sí han manifestado ante su presencia. ¿O acaso también dependa de la fortaleza de cada cual? Más en el relato que nos enviaron, se admite calma ante un ser y miedo ante otro por parte de la misma persona en la misma serie de acontecimientos. Esto nos lleva a pensar que en su vivencia, en efecto, confluyeron dos seres, al punto de que, quien la vivió, sospecha que el uno le pudo querer avisar del otro. En un contexto completamente distinto y atendiendo a tantos casos en que la Llorona sí que provoca una experiencia absolutamente terrorífica y espeluznante, quizás simplemente la Llorona no siempre sea el mismo fenómeno o espectro, y pareciera que sí lo es. O si sí lo es, no siempre se encuentre del mismo humor e intenciones. O que cada cual vibra distinto y la capta de diferente manera. Esto me recuerda un poco la Biblia hablando de que la mujer sale de la costilla del hombre. Quizá Dios mandó el mensaje, tu mujer no tiene la culpa de parir puras niñas, las niñas salen de ti, tus espermas son los que dan al feto los cromosomas XX o XY. Y todo ese rollo de genética. Pero era como un gran satélite enviando un poderoso mensaje a un radiecito de bulbos, y aquella mente del profeta. Con hace más de 2000 años de involución e ignorancia, simplemente le entendió, la mujer sale del hombre y que el lugar del cuerpo no es pecaminosa. Ah, ya sé. Una costilla. Lectores de la Biblia, para comprender un texto hay que ubicarlo en su entorno. Claro que la Biblia sí fue inspirada por Dios y es su palabra, pero se la dijo a un hombre. Y a un hombre al que respetó y dio libre albedrío y libertad de pensamiento y neuronas y personalidad y criterio propio, para dejarle entender y comprender en plenitud y soberana libertad también. Así puede ser perfectamente con lo sobrenatural y con la Llorona, una cosa es el emisor y otra el receptor.
Ya sé que para muchos la Biblia, por haber sido escrita hace más de 2000 años y los temas paranormales son en automático sinónimo de ignorancia. Pero nuevamente, no analizan todas las posibilidades. Limitan mucho a su mente y a su capacidad de raciocinio. Retomamos el enfoque del por qué la Llorona no encuentra la paz, y anda por ahí causando espanto hasta la fecha. ¿Por qué no encuentra el perdón? ¿Acaso porque es un ser oscuro que se alimenta de nuestro miedo? ¿Porque aquella diosa azteca ahora llora a sus hijos por otras razones o las mismas de siempre? Coméntanos en la caja de comentarios qué opinas al respecto. ¿Es la Llorona un ser oscuro? ¿Es aquella madre que ahoga a sus pequeños y ahora sufre y vaga arrepentida? ¿Es la deidad azteca? ¿Es lo que se deduce de ella en otras latitudes o es todo ello junto? Platícanos qué piensas al respecto. ¿Opinas que solo es mito y leyenda? ¿La has escuchado? ¿Cómo fue tu experiencia con ella? Tus opiniones son sumamente interesantes para nosotros y nos ayudan a tomar en cuenta aspectos que quizá pasamos por alto, comprender mejor o simplemente conocerte más y tener el gusto de conocer tu interpretación de todo esto. Siempre te leemos y si es el caso, contestamos a la brevedad que nos es posible. La Llorona, que alguna vez fue una mujer viva que asesinó a sus hijos y recibe su castigo, en definitiva tiene enfoque de enseñanza moral bíblica romana, que lamentablemente ya conlleva errores de traducción o de interpretación de palabras en su versión de traducción bíblica, que presentan imprecisiones tales como que palabras incluso bien traducidas, significaban importantemente algo distinto de una cultura a otra y ni hablar de los errores de traducción. Lo que puede cambiar de leve a por completamente una idea. No estamos por la labor de juzgar ni pretendemos tener la varita de la verdad. Solo mencionamos un hecho que debe ser tomado en cuenta en todo análisis serio. Y así, tenemos que las religiones bíblicas, como el catolicismo y el cristianismo, hablan de perdón tras el arrepentimiento, aunque, siempre según estas religiones, el matar a los hijos es de difícil perdón y el suicidio es de plano imperdonable. Nuestras conclusiones. Opinamos en Cuentos de Humanos que, claro que el Dios creador sabe todo lo que sucede bioquímica, psicológica, neurológica, anímica y emocionalmente en un cerebro que, en el caso descrito en la leyenda de la Llorona que ahogó a sus hijos, no estaba en sus cabales, es decir, el estado del cerebro de la Llorona en el momento de su tragedia no fue capaz de reaccionar como un cerebro equilibrado ni con coherencia, le ganó la desgracia del impulso, de la emoción y de la reacción, le vino un brote psicótico, o lo que fuere. El no estar en pleno uso y dominio de sus facultades mentales, debieran declararla inimputable. Y, por otra parte o por ello mismo, sin intención en condiciones de claridad, libertad y salud mental, no hay pecado. Así que, sin responsabilidad de intención, ni siquiera existe pecado alguno cometido por la Llorona. No tomamos en cuenta que la Llorona haya actuado por mera maldad y haya sido una madre cruel y despiadada, porque no se habría arrepentido de inmediato y enloquecido horrorizada o no se habría suicidado por haber matado a sus hijos. También, últimamente se ha definido psiquiátricamente una teoría interesante que declara que la maldad es una mezcla de perversión, fanatismo y psicopatía, las tres enfermedades mentales. Ello haría que si la Llorona es mala y perversa, esté tan loca que no se le pueda responsabilizar de sus actos. Esta teoría puede poner de cabeza a sistemas legales, pero no es más que hipótesis de momento, así que nos quedamos con que si la Llorona fuera mala, los hubiera matado y hubiera seguido su vida tan campante. Por lo anterior y en el más puro concepto cabalístico, lo que encontramos como más lógico es en base a lo siguiente. El Creador del todo respeta el libre albedrío de cada uno de sus hijos a tal grado, que si alguno de ellos no es capaz de perdonarse a sí mismo, no contravendrá esa voluntad. Por lo que, si bien la Llorona, desde que ni siquiera pecó, pasando porque el arrepentimiento supuestamente conlleva al perdón y hasta que afortunadamente los juicios después de la muerte ya no los hace el ser humano, una posible razón por la que la Llorona siga penando, aunque parezca y manifieste a viva y desgarradora voz estar arrepentida, y pese a que con su semblante demacrado, pálido y cadavérico revele su atroz, prolongado e incesante dolor y sufrimiento, y por más que su semblante entero manifieste desgarradora y contundentemente toda su desgracia, repetimos, quizá la razón por la que la Llorona sigue penando, aunque esté arrepentida, sufra,
y ya haya hiperpagado su pecado, si es que realmente lo cometió, sea porque ella es incapaz de poder perdonarse a sí misma, con lo que no accede al perdón divino y se autocondena a su deambular en pena, ya de muy antiguo y constante, por cierto. No olvidemos que, según varias religiones y disciplinas, y hasta por ahí lo expresó a temprana edad Albert Einstein en la parte de la oscuridad y la luz. El infierno no es el castigo divino, ni la oscuridad. El infierno es la ausencia de Dios, de la esperanza, de la autocomprensión, de la autocompasión y de la fe y, por tanto, es la ausencia de la luz. El penar en absoluta soledad puede perfectamente ser la soledad impuesta de uno hacia uno mismo, es decir, nuestro propio abandono. Respecto a las otras razones que hemos abordado acerca de lo que podría ser el fenómeno de la Llorona y el por qué en esos casos seguiría espantando, y ahí sí creemos que intencionalmente, están muy claras. Para provocar miedo, en caso de una entidad oscura y poder alimentarse de la energía que dejamos escapar en esas condiciones. Para sustraer un pequeño en el caso de una bruja. O simplemente porque aquella deidad azteca no siente que pueda haber razón para por fin dejar de llorar. Si has sido capaz de captar a la Llorona, es muy posible que seas una persona muy sensitiva a fenómenos paranormales. Debes tener abiertos los chakras. Si deseas ya no percibir este tipo de fenómenos, deberías cerrar tus chakras. Existen rituales de todo tipo y en todas las creencias para hacerlo. Uno de los más inofensivos es la oración. Así es, tan simple como manifestarle al ser en quien deposites tu fe y adoración que no deseas percibir, que te ayude a dejar de hacerlo. O bien, que te proteja cuando te enfrentes a experiencias sobrenaturales. En la medida de tu confianza y fe, está tu solución. Lo anterior, por supuesto, incluye a la Llorona. Siempre que vayas a practicar un ritual, un conjuro o cualquier acto mágico, por inofensivo, simple y pequeño que parezca, debes preguntarte quién te ayuda, cómo lo hace, es decir, qué sucede para que esa magia suceda y si tiene un coste y cuál es, para ti. También cuidar o cerrar las puertas dimensionales que se abren. En los casos en que te protege, a tu casa y a los tuyos el Dios creador, generalmente, no tienes por qué preocuparte de estos aspectos. Mas, si intentas con otras deidades, fuerzas o seres, te recomendamos te informes bien en los aspectos mencionados, para que puedas decidir de manera consciente y no actúes en desconocimiento o ignorancia. Tu libertad de culto y creencias es mejor acompañada del conocimiento pleno y del no engaño o actuar ligero. Nunca te conformes y satisfagas solamente con que te resulta y ello te baste. Infórmate y decide. Evita tener que decir, yo no sabía, no imaginaba, no quería eso. Que lo que decidas sea porque consciente y en sabiduría, era lo que buscabas, querías y esperabas. Si decides que sí quieres seguir siendo sensitivo a estos fenómenos, con más razón estudia, prepárate y protégete. Y respecto a la anécdota que nos fue enviada, parece que a la persona que nos envió el relato, el bautismo de su pequeño le bastó para proteger a su hijo y dejar de sufrir esos eventos paranormales. No nos hizo preguntas adicionales ni nos expresó inquietudes de ninguna índole. Si tienes algo que agregar a nuestras conclusiones o sabes algo más que desees expresar y que nos haya faltado, coméntalo abajo y lo daremos a conocer en algún video futuro. Ya sabes, indícanos si deseas tu crédito o tu anonimato por tu comentario. Para nosotros ha sido un gran gusto saber más de la Llorona y esperamos que haya sido de tu agrado. Fuentes: estudios de teología católica, estudios de Cabala, estudios de cosmogonía azteca, el sexto presagio, y prehispánica, estudios básicos de investigación psiquiátrica legal, mexicodesconocido.com. La Llorona, leyenda y, cómo no, también Google. Sin duda alguna, la Llorona es un tema, es una leyenda, es un espectro, es una diosa azteca y es todo lo que se ha dicho de ella. Es de los sucesos paranormales que más ocurren y en más lugares del mundo. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado este video. Es importante que nos comenten, por favor, coméntenos aquí abajo en la caja de comentarios o a nuestro correo
gnosticoa@gmail.com. Es el punto de encuentro entre ustedes y nosotros, de la gran familia que espero que conformemos aquí en Cuentos Humanos. Gnosticoa@gmail.com es el punto en el que nos pueden mandar lo que ustedes quieran. Nos pueden decir qué les parece el canal, nos pueden decir qué otros temas quieren que toquemos, nos pueden opinar, esto me gustó, esto no me gustó, por qué me gustó, por qué no me gustó. Y es la forma en que nosotros podamos saber, pues, qué dirección tomar. Nuestro objetivo es que todos la pasemos muy bien, que aprendamos mucho y que participemos, que creemos juntos. Así que ahí les dejo el correo. Otra cosa, si alguno de ustedes pudiera y quisiera hacernos un donativo económico, lo vamos a agradecer porque pues todos comemos. A ese mismo correo, gnosticoa@gmail.com, ahí les damos los datos para que nos puedan hacer un donativo económico si así lo desean. Si no desean hacerlo o si no pueden hacerlo, no importa, nada más porque por favor, lo que ya les pedimos, que se suscriban al canal, que compartan, que recomienden, que nos den su me gusta, que le den a la campanita, que se integren a las redes sociales. Con eso más que suficiente, nos ayuda mucho a poder seguir trabajando en este proyecto que esperamos les guste mucho y que cada vez tiene que mejorar, porque así es la vida, ¿verdad? Cada vez se mejora. Entonces, pues no me resta más que darles las gracias, la bienvenida, decirles que es importante que comenten, queremos conocerlos. Por favor, comenten. Y por favor, díganos del tema qué opinan. ¿Les gusta La Llorona? ¿Les gustó el tema? ¿No les gustó? ¿Creen en La Llorona? ¿No creen en La Llorona? ¿Creen que es una fantasía? ¿Creen que es cuento? ¿Creen que solo es leyenda? ¿Creen que de verdad espanta? ¿Te ha espantado La Llorona? ¿Cómo fue tu experiencia? Podemos hacer más videos de estos si llegan más relatos. Cuéntanoslo todo. Queremos saber todo de ti. En Cuentos Humanos, todo lo que hacemos, lo hacemos para ti. Y bueno, pues gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta siempre.